glory fills the heavens. Your glory fills the earth. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Digo buenos días porque esta grabación la estamos realizando en una mañana preciosa de verano del 2008 y quisiera compartir con ustedes la historia de un hombre que tuve oportunidad de escucharla hace algunos años y quiero decirles que para mí fue impactante. Es realmente un privilegio hoy conversar con el señor Humberto Mendiola, que quiere precisamente hablarles cuál es su vida actualmente y cuál fue su vida anterior. Bienvenido, qué privilegio estar acá, le doy gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su testimonio. El privilegio es mío de estar a la par tuya, ya que eres bien reconocido aquí en Costa Rica, gracias a Dios. Y verdaderamente mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. No pensé que al final de mi vida esa luz maravillosa iba a iluminar mi corazón y sé que Dios existe. A usted que esté en la casa, póngase cómodo, si está en el trabajo, si está con alguien más, si su señora está en la cocina, llámela, porque esto que vamos a escuchar realmente es impactante y podría cambiar su vida. Bueno, don Humberto, vamos a empezar con su niñez. Vengo de una familia muy pequeña, una familia verdaderamente, digo pequeña porque había familia más numerosa, habían familia incluyendo de 20, nuestra familia era de 15. Mi padre era un hombre que levantó una panadería, tenía un poco de dinero y todas las noches, como llegaba borracho y golpeaba a mi madre, yo estaba observando cómo mi madre lloraba toda la noche siempre protegiendo a todos nuestros hermanos y protegiéndome a mí. Pero una mañana me levanté muy temprano al ver que mi papá la estaba golpeando y la busqué y estaba en la cocina extendida. Comencé a levantarla diciendo: mamá, levántate, mamá, levántate. Mi madre no se levantó, pues mi padre la había matado en una patada en el abdomen. Mi madre murió secuencia de las grandes golpizas que le daba mi papá, la golpeaba. Mi madre ya estaba verdaderamente cansada. Son 15 hijos en cada cuarentena. Ella estaba embarazada. Viendo eso, mi padre comenzó a abusarse de mis 7 hermanas. Mis 7 hermanas terminaron siendo 7 prostitutas perdidas en Costa Rica. Desde aquel entonces comencé a observar también en mi propia casa cómo mis hermanos iban saliendo también con los mismos efectos de mi padre. Mi hermano Rigoberto Mendiola compró un puñal, asesinó a una persona, le enviaron a 25 años a la antigua penitenciaría central. Mi hermano Beto nació con polio en su pierna derecha y fue arrastrado por el alcoholismo. Mi hermano José arrastrado por el alcoholismo. Mi hermano Miguel arrastrado por el alcoholismo. Mi hermano Manuel fue tomado con un botín de marihuana y enviado verdaderamente a 10 años de prisión. Al ver cómo se estaban desarmando toda mi familia, tomé un cajoncito a limpiar zapatos, o me hice un cajoncito a limpiar zapatos y abandoné también mi casa. Vine a la capital y ahí comenzó la tragedia de mi vida. Comencé a mirar verdaderamente con otros compañeros limpiando zapatos cómo las personas se emborrachaban en las mesas, terminando yo a la edad de 8 años, verdaderamente de 10 años, siendo un alcohólico perdido, porque ahí mismo comenzaba a tomar alcohol y me dormía en cajas y en bolsas plásticas. En las antiguas avenidas Central estaba la tienda El Globo, en aquel entonces La Uruca, ahí dormía. Pero los hombres que miraban a ese montón de niños verdaderamente maltratados, golpeados, eran hombres verdaderamente insensatos. Una noche estaba durmiendo yo en unas bolsas plásticas cuando de pronto siento que algo me está mojando la cara. Era un hombre que estaba orinando encima de nosotros. Aquello hizo que mi vida se llenara tanto de odio, rencor contra no un hombre, contra toda la humanidad. Iba creciendo en aquel ambiente. Cuando yo estaba ingiriendo verdaderamente aquel alcohol, no llenaba el vacío que había en mi vida. Yo quería que alguien me amara y no lo podía conseguir. Comencé con una droga, comencé con el pegamento de zapatos, con la marihuana, pero todo eso me iba desarmando. Me acuerdo que cuando comenzaba a oler pegamento de zapatos, yo sentía que mis pulmones se estaban desintegrando. Para aquel entonces yo tenía la edad casi de 14 años y estaba convertido en un adicto a la droga. No podía vivir sin el pegamento de zapatos, sin el alcohol, sin la marihuana. Era algo increíble. Era una persona que estaba destruida. Comía sobro, comía de los platos que me tiraban. La gente dejaba los pocos de comida y yo me los comía como si fuera un perro. Así misma iba creciendo en aquel ambiente. Era desesperado. Era una vida desesperada. Tengo entendido que en esa situación usted entonces fue a buscar a su papá, dado el problema que tenía con esa adicción al pegamento.
usted decidió ir a Turrialba, en donde estaba su papá. Sí, porque cuando sucedió eso, yo comencé a escupir, y aquello verdaderamente que estaba escupiendo sangre, yo no sabía que mis pulmones se estaban desintegrando. Claro. Cuando yo llegué al pueblo Turrialba, estas fueron las palabras de mi padre. Estaba en una cantina y las palabras de mi padre fueron: vete de aquí, perro sardoso, porque tú no eres mi hijo. El cual lo tomé y comencé a golpearlo desesperadamente. Lo golpeaba y lo golpeaba, verdaderamente abriéndole verdaderamente una ceja, y la sangre me pegaba en la camisa. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero era tanto el odio que yo sentía por aquel hombre. Yo sentía un odio que quería matarlo. El hombre había sembrado eso en mí y yo estaba devolviendo lo que el hombre había sembrado. Se lo llevaron para la casa, y cuando lo metieron dentro de un cuarto a mi padre, me acuerdo que yo tomé un hacha para destruir la casa de mi padre, para dañar la casa de mi padre, y golpeé las paredes, golpeé todo, dañando la casa de mi padre. A mi padre se lo llevaron para el hospital, y en el hospital mi padre le agarró un dolor en el pecho, y por un paro cardíaco mi padre murió. Ese fue el día más feliz para mi vida, diciendo: tú lo has matado, una voz se apoderó de mí. Yo hice fiesta con marihuana, con hongo, con pastillas, porque yo sentí que el hombre que más odiaba verdaderamente lo había matado. Don Humberto, no solamente usted pensaba eso, que usted había matado a su papá, aunque no fue así, sino que la sociedad misma empezó a decir que un hombre que había matado a su padre no tenía perdón. Todo el mundo comenzó a rechazarme. Ahí sentí lo que es verdaderamente el rechazo de lo que siente un hombre abandonado, un hombre solitario, abandonado por todo el mundo. Yo me sentí rechazado, y comenzó mi vida cada día a decaer más profundamente en el abismo de la heroína, cocaína, barbitúricos, hongos. Completamente me desarmé y comencé a saltar en tiendas, pulperías, negocios, sin importarme ya la gente. Un espíritu de violencia entró a mi propia vida, asaltando por todo Costa Rica. O sea, ese odio que usted tenía hacia su padre también se proyectó hacia otras personas. Sí, porque yo sabía que la humanidad no amaba a nadie. Me desarmé haciendo asaltos, robos, en pulperías. Iba creciendo hasta que llegué formando pandillitas ahí en el bajo mundo, robando, asaltando y conociendo ya Maynor Caballón, Catatanga, Lucilo Gutiérrez, la pandilla de los 10 hijos del diablo. Hubo un momento en que fumé tanta droga que no sabía si era lunes, martes, miércoles, jueves, no sabía qué era. Me fui en un éxtasis llamado la muerte blanca, no sabía, estaba desesperado, pero esa muerte blanca me llevó hasta Puerto Limón, donde cometimos varios asaltos, y estando en Limón, en una de las joyerías, verdaderamente encendieron la luz cuando estábamos robando dentro de la zapatería. El dueño encendió la luz y tuvimos que acribillar a ese hombre, el cual me sentenciaron a 10 años a la penitenciaría central y a la isla de San Lucas. Qué impresionante, don Humberto, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? Nos estabas compartiendo esto en Limón, pero esto me recuerda también el cassette que escuché con tu testimonio, que en el momento en que tu padre estaba muriendo, gritaba: quíteme a este hijo mío de encima. Es que él sentía el odio que yo sentía por él. A la hora de morir mi padre en el hospital de Turrialba, él gritaba: quíteme a este hijo mío, que me está matando. Él sentía el odio. Un hombre va a sentir el odio de su propio hijo, un hombre va a sentir el odio de su propia hija. Ellos lo sienten. Yo sentía tanto odio por eso, hasta que llegó el momento verdaderamente del desastre de mi vida, donde me condenaron a 10 años a la isla de San Lucas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese primer día que llegaste ahí? Cuando uno está aquí afuera asaltando y robando, hermano, usted se siente el más poderoso. Usted se siente, como dice, el gallito de pelea. Pero cuando yo llegué a la isla de San Lucas, una palabra gritaron: ha llegado carne fresca. Tomaron mi cuerpo como si yo fuera mujer, violándome, despedazándome, destruyendo toda mi vida completamente, el cual comencé a cambiar mi uso natural. Comencé a inyectarme hormonas en mi pecho, comencé a usar vestido, comencé a usar peluca, el cual me transformé en la mujer de todos los prisioneros, conocido como alias la Negra Celina, el cual me volví loco en el mismo penal. Todas las noches eran noches de tormento. Si quieres saber algo, mi amigo, era el desperdicio humano que había en el centro penal. Al ver que era el desperdicio humano, mis hermanas me volvieron la espalda, mis hermanos me volvieron la espalda. La gente que entraba al penal, los muchachos, decían: eso es cosa que es un hombre o una mujer. Esa cosa es esta que se está hablando, que sí, hay poder en Jesucristo para libertar a un cautivo. Yo estaba destruido completamente.
Y ahí te uniste más a esa banda, a esos muchachos que seguían haciendo atrocidades dentro de la misma penitenciaría. Recuerdo, don Humberto, que en una ocasión salió una noticia en donde le sacaron el corazón a un hombre y se lo dieron de comer a un gato. Sí, estábamos desesperadamente. Huitite se le abrió verdaderamente su cuerpo, se le sacó el corazón y se lo dimos a un gato. Pero en el mismo centro penal eran noches de escalabro, de tinieblas y de dolor. Usted podía ir al baño y encontraba una mano, encontraba una cabeza. Y no pregunte de quién es, porque había una ley, diente por diente, ojo por ojo. Si me la hace, tú me la pagas. ¿Me comprende? La policía tenía miedo, todo el mundo tenía miedo. Bueno, entre tanto pecado, entre tanta cosa que estamos escuchando, sucedió algo extraordinario. Ahí en la penitenciaría, don Humberto, sin esperanza, tratando de sobrevivir, dejando que su mente hiciera las cosas y su cuerpo aún inauditas, algo extraordinario sucedió. Toda mi vida había entrado al penal como casa, por dentro y por fuera, pero en 1979 llegó la lancha judicial que llegaba todos los meses a dejar comida y venía en esa lancha un hombre con una guitarra de madera y ciertas mujeres vestidas de largo. No sabía lo que era. Por primera vez en mi vida, después de pasar 10 años en el penal, oí un canto por primera vez en mi vida religioso que decía: Cristo rompe las cadenas. Yo nunca en mi vida había oído un canto religioso, solamente había oído cumbia, allá viene la perra con la lengua afuera, la piragua de Guillermo Cubillo, y ahora entra un hombre con una guitarra a cantar Cristo rompe las cadenas. Digo yo, no, lo que le va a romper es la guitarra en la cabeza a ese hombre. Y quería hacerle una broma, mi objetivo era hacer una broma, pero aunque más quería hacer la broma, quería matarlo. Algo me decía, mátalo, mátalo. Y le dije a los muchachos, orinemos en una bolsa, orinamos todos en una bolsa. Y yo decía, yo soy el primero que le tiro la bolsa de orines en la cara a ese hombre que está cantando. Me fui acercando con una bolsa de orines y al levantar la mano, un calambre comenzó a paralizar mi mano y grité: Lucilo Gutiérrez, suéltame la mano, suéltame la mano. Lucilo me gritó: yo no te tengo la mano agarrada, ahora comprendo lo que dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se me cayó la peluca, se me cayó, yo me fui directamente para la celda y algo sucedió. Ese hombre llegó y me puso las manos en la cabeza. Por primera vez en mi vida comencé a llorar, 24 horas llorando. Yo no sabía por qué estaba llorando. Mi corazón era duro, ahora estoy llorando. Él está transformando mi corazón realmente en un corazón duro a un corazón de carne. ¿Qué era lo que le decía este hombre? ¿De qué le hablaba este hombre? Este hombre me hablaba de Jesús, me hablaba de que Jesús me amaba, que Jesús me quería, que Jesús era bueno conmigo, que todo su amor de Jesús. Yo no sabía de qué Jesús me estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando de Jesús Ramírez o Jesús. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Cuando me dijo el Hijo de Dios, comencé a llorar desesperadamente, 24 horas llorando, porque le dije, si es verdad, al Señor, ya ese hombre se fue. Le dije, Señor, si es verdad lo que este hombre me está hablando de Jesús. Y él me dijo una palabra, él me dijo: invita a Jesús a entrar a tu corazón. Yo no sabía ni cómo abrirle mi corazón, pero él me habló de un Jesús que había muerto, pero que él me podía dar vida a mí, que él murió por mí en el Calvario, que él murió por mí verdaderamente derramando su sangre, y que si yo lo confesaba en esa celda llamada las tumbas, era la celda más asquerosa que había, que él me podía perdonar. Me acuerdo que en la mañana, después de que terminé de llorar, yo lo confesé y dije: Señor, si ese predicador dijo la verdad, entra a mi corazón, cámbiame, que ya no soporto más. Una voz interna entró a mi corazón y me dijo: yo estoy contigo. Me libertó completamente. Ese día me dijo: quítate lo que llevas. Me quité la peluca, me quité el vestido. Dios transformó mi vida. En menos de un mes estaba transformado por el poder de Jesucristo. Sí, porque tengo entendido que una de sus hermanas le visitó, algo que no hacían ellas, pero le visitó con el propósito de meter una droga a la cárcel y vio a otro Mendiola, a otro Humberto. Mi hermana llegó al penal con un botín de marihuana para fumar, para hacer una fiesta con los muchachos y todo. Y entrando al penal, ella dijo: hay algo diferente en la celda, algo diferente. Cuando yo comencé a hablar a mi hermana que Jesucristo entró a mi vida, que me transformó, mi hermana comenzó a llorar, ya que había pasado un botín de marihuana, comenzó a llorar, se hincó y me dijo: Humberto, quiero también a ese Jesús que tú tienes. Qué precioso. Aleluya. Jesús cambió
la vida de mi hermana, y no solamente de mi hermana, de mis 7 hermanas que eran prostitutas, ahora son cristianas, aman al Señor, glorifican al Señor, mis sobrinos cristianos, porque Jesús es el centro de mi familia. Él tiene poder para transformar a una familia. Él tiene poder para quitar el odio que tú sientes, joven, caballero, no importa hasta donde tú hayas llegado, Él tiene poder para hacerlo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo hizo en el 79. Estaba a punto usted de salir. Algo sucedió porque no se cumplió totalmente la condena y usted salió prácticamente en ese tiempo, 79. ¿Qué sucedió al salir? Cuando yo salí del penal en el 79, por primera vez dijeron, Humberto Mendiola para afuera. Llegué verdaderamente a Punta Arenas. Al estar en Punta Arenas, yo salí ya con una Biblia, salí contento, pero yo no sabía ni para dónde agarrar. Claro. Ya no era asaltante, ya no era ladrón. Claro. Me fui para una iglesia. Comenzó Dios a tratar con mi corazón. El pastor de la iglesia me dio, dormía en una parte de la iglesia y allí dormía, pero yo no quería saltar, no quería hacer nada, solamente quería leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. La palabra que estaba leyendo estaba transformando cada día mi vida. ¡Qué maravilla! Aunque te dejaron dormir fuera de la iglesia. Dormía en un sillón viejo Sí. que estaba fuera de la iglesia porque tenían temor que yo les hubiera robado toda la iglesia, ¿entiendes? Pero ellos no comprendían que lo que Dios estaba haciendo conmigo era una transformación. Bueno, y hablando de esa transformación, empezó usted a hablarle a todo el mundo de Jesús. Era algo desesperante. Conforme iba comiendo la palabra, conforme iba leyendo la palabra, vino esa gran bendición sobre mi vida de estar hablándole a todo el mundo la palabra. Yo quería que todo el mundo conociera lo que Jesús había hecho en mi vida. Estaba leyendo la palabra, me agarró un apetito por las cosas santas de Dios, leer a Dios, orar a Dios. No me interesaba hasta que llegó un momento en que ya me vine para la capital y comenzó ese deseo de hablarle a todo el mundo de la gran experiencia que yo tuve en la cárcel. Quería hablarle verdaderamente a la gente que Jesús los amaba. ¿A dónde? En los parques, en los buses. En los parques, en los buses, en las terminales de buses. Me quitaban de un bus, me metía a otro, me quitaba de uno, me metía a otro. Era algo que había en mí. Yo quería que todo el mundo conociera del amor santo de Dios. Y comencé por la calle 12, comencé a visitar los lugares que yo visitaba para saltar, hablándole a mis amigos, compañeros, que Jesús podía cambiarle. Comencé por toda la avenida central con la Biblia, andaba, la gente decía, se volvió loco, pero estaba predicando de una vida de excelencia ahora. Tal vez usted nos podría decir, tal vez podríamos recordar algunas de estas anécdotas que usted tuvo. Una de las anécdotas más grandes es que comencé en un pequeño garaje en calle 12, juntando borrachos, hablándole a prostitutas, y yo me sentía feliz, hablándole todas las noches del amor de Dios, de las maravillas de Dios. Pero un día llegó una mujer desesperada que andaba buscando un hechicero, un brujo, tenía desesperación, quería que le leyeran las cartas. Y digo yo, aquí es la oportunidad para leerle las cartas a esta mujer. Digo, en aquel garaje, ahí le leen las cartas. Y esa mujer se fue y se sentó esperando que saliera verdaderamente el medio o el brujo para que le leyeran las cartas. Cuando yo salí con una corbatilla, le dije, hola, tú has venido para que le lean las cartas. Ella desesperadamente, sí, quiero que me lean las cartas. Pero se equivocó. Yo le leí las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas, las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Esa mujer quedó de rodillas diciendo, yo quiero esas cartas, quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Comencé a predicar y a juntar a los borrachos de las calles, a hablarles de Cristo, a hablarles del amor de Dios, a hablarles de las maravillas de Dios. Un día, recuerdo muy bien que me puse un trajecito color beige, iba muy elegante, ya me sentía verdaderamente un hombre muy establecido, y de pronto veo un borracho verdaderamente de esos que están decepcionados de la vida, que todo el mundo olvida. Y cuando de pronto oigo una voz interna que me dice, ve, abrázalo. Yo dije, estás loco, yo no lo abrazo. Yo me sentí verdaderamente ya muy limpio, muy limpio. No quería abrazar a aquel hombre. Pero aquella voz me decía, ve, abrázalo. Me fui. Cuando abracé a aquel hombre que olía mal, de los hombres que duermen en la calle, quería hasta vomitarme. Cuando yo lo abracé, ese hombre comenzó a llorar. Lloraba, lloraba. Y de pronto esa voz me dijo, porque ese hombre me dijo, tengo hambre. Esa voz me dijo, llévalo tú a
a comer, me lo llevé a comer. Cuando yo me llevo a comer ese hombre, llegamos donde el chino Rafa, allá por el parque, por el Líbano. Al frente del Líbano hay un pequeño restaurante del chino Rafa. Cuando el chino Rafa me ve que entro con ese hombre, el chino rápidamente salió diciendo, no, 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 ese hombre no, ese hombre no. Pero cuando saqué un billete de 100 colones, ese chino, pasen. Entré y cuando ese hombre estaba comiendo, mi amado, me dio gracias y comenzó a llorar. Y vino Dios, habló a mi vida. ¿Puedo yo transformar a este escombro de basura como un hombre como tú? Yo reconocí verdaderamente que el amor de Dios es tan grande que yo ya estaba mirando con los ojos humanos y se me había olvidado cómo el Dios del cielo me había mirado a mí. Desde ese entonces comencé a juntar borrachos, prostitutas y a ser un hombre de calle, predicador de calle. Predicaba en todo Costa Rica, la ida y vuelta de todos los Costa Rica, desde los campos más remotos hasta las pequeñas ciudades, anunciando que Jesús tiene poder para transformar a los pecadores. Qué precioso, don Humberto, porque compartía usted que no solamente en las calles tuvo oportunidad de predicar. Recuerdo la anécdota de la iglesia de la Merced. Quisiera que por favor la comparta con los amigos que están disfrutando de esta grabación. Estando yo en la parada de San Pedro predicando o anunciando del amor del Señor, habían dos mujeres que van a una pequeña congregación carismática de las Hermanas María en San Pedro, los cuales cuando me oyeron, esas comenzaron a llorar y me dijeron, queremos que vengan a nuestro grupo a predicarlo o a hablarnos del amor de Dios. Y cuando yo llegué al grupo de las Hermanas María, fue algo maravilloso. Quiero decirle que Dios comenzó a moverse poderosamente y todo el mundo se entregó. Pero de pronto, una de las líderes me dijo esta palabra: el Padre Paul de la iglesia de la Merced te ha invitado para el viernes para que predique dentro de la iglesia y dé todo el testimonio. Y yo me puse un poco nervioso. Llegué verdaderamente a la iglesia de la Merced para anunciar el testimonio. Cuando yo llego a la iglesia de la Merced, veo 24 monjas, veo un monaguillo ahí sentado a la parte de una campana y dos hombres de negro que estorbaban. Amado, cuando de pronto, antes de subir, el Padre Paul me llama y me dice: Humberto, tenemos un problema. Digo: Padre, ¿cuál es el problema? Se tienes que poner una bata. Digo: écheme esa bata. Me puse una bata hasta aquí abajo. Cuando comencé a dar mi testimonio dentro de la iglesia católica La Merced, el Padre Paul se paró, se puso en pie, y se viene y me dice: Humberto, no siga más. Yo pensé que había metido las patas en algo o me había metido en un problema. Y dice: no siga más. Pero vino llorando y me dijo: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón también. Las 24 monjas también, toda la iglesia aceptó a Cristo como Salvador. Es algo maravilloso. Fue una entrada triunfal de mi Señor Jesucristo. Algo tremendo estaba pasando. De ahí comenzó Dios a llevarme a muchos lugares a predicar verdaderamente su santa palabra y anunciarle a todo hombre que Él tiene poder para cambiar a mal vil de los hombres aquí en la tierra. Bueno, y usted nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado, porque en su testimonio escuchaba que usted volvió a predicar a la isla de San Lucas. Nunca olvidaré y nunca voy a olvidar de dónde Dios me sacó. Estando yo aquí verdaderamente predicando en las iglesias evangélicas, católicas, en los parques, de pronto salió la invitación de ir a la isla de San Lucas. Ya tenía para ese entonces como 5 años transformado por Dios. Me invitaron a la isla de San Lucas para llevar el mensaje. Danilo Montero, el grupo Sígueme, fueron allá a la isla de San Lucas y me invitaron a mí. Cuando ellos estaban estableciendo todos los instrumentales, todo lo que ellos llevan para dar un poco de alegría, yo me fui para una piedra que está en la playa, y estando en una piedra en la playa, recuerdo que ahí está mi nombre, la negra Selina, y me puse a llorar y dije: Señor, recuerda esto, recuerda esto. Dios me decía: sí, pero hoy vas a recordar que yo soy Dios. Claro. Hace 5 años atrás se había dado la noticia de mi hermano Rigoberto Mendiola que lo habían matado. Esas noticias falsas que dan, y yo me puse a llorar por mi hermano Rigo. Yo me puse a llorar porque era tan desarmado como yo. Mi amado, cuando llegamos a la isla de San Lucas, verdaderamente pusieron la instrumentación, comenzaron a cantar. Cuando llegó el momento de darme la participación a mí, comienzo a darle todo, verdaderamente el testimonio. Pero cuando antes de llegar a la isla de San Lucas, un oficial dijo en la lancha: según estos hombres tontos van a cambiar al demonio o al diablo que está en la isla. Y yo me volví: estos tontos no, pero lo que hay dentro de ellos va a cambiar al mundo entero. Cuando llegamos al penal, el mismo policía con cara de odio estaba ahí con un tremendo rifle, pensando y mirando con una cara de odio,
comencé a dar el testimonio, hermano, en menos de 20 minutos, la gloria de Dios comenzó a caer. Los presos lloraban y lloraban y lloraban. Cuando yo hice el llamado, todos los presos levantaron la mano. El policía que dijo eso se tiró de rodillas. Yo también quiero aceptar a Cristo. Y en medio de todo eso aparece un hombre con pelo largo, sin dientes, esparatado, gritando: Ernesto, yo soy Rigo, mi propio hermano de carne y hueso. No lo habían matado. Los abrazamos, comenzamos a llorar los dos juntos. Y hoy mi hermano es un tremendo líder allá en Chiapas, México. Está trabajando con juventud, llevando la palabra a la juventud. Dios se está moviendo y Dios hizo tremendas transformaciones. Extraordinario el poder de Jesucristo. Don Humberto, usted predicó entonces prácticamente en todo el país. Andaba hasta en caballo, tengo entendido, predicando en los diferentes pueblos. Pero, ¿cómo fue esa primera experiencia fuera de Costa Rica? Una experiencia tremenda. Yo siempre he querido viajar en avión en aquellos tiempos, y yo llegaba a una reunión al templo bíblico de muchos hombres que predican, y yo miraba cómo ellos contaban: cuando yo voy en avión, y cuando yo vengo de Europa, y cuando yo vengo esto. Digo: Señor, yo solamente en la radiopatrulla me he montado, quiero montarme en un avión. Y recuerdo que estaba predicando en Alajuela, y cuando de pronto llega la mujer, me dice: Dios me dijo que te regalara esto, un pasaje para Guatemala. Yo me puse tan contento porque por primera vez voy a subir en un avión, ya en una radiopatrulla, no, en un avión. Me acuerdo que todo el mundo lleva su equipaje y maleta. Yo agarré toda mi ropilla que tenía, la eché en una bolsa canguro, hice un nudo y vámonos para adentro. Cuando yo me voy para el aeropuerto, wow, me monto en esa cosa. Yo pensé que era como un bus. Yo estuve alegre viendo todo para arriba, pero cuando arrancó esa cosa para arriba, yo le había hecho una promesa a Dios. Dije: Dios, el día que tú me lleves en un avión, te prometo que voy a predicar en el avión. Es muy fácil prometer. Cuando arrancó esa cosa para arriba y se mueve un poco, yo estaba temblando. Viene la voz interna dentro de mí y me dice: predica. Digo: ¿estás loco? Yo aquí no predico, pero ni en broma. Me fui para el baño para despistar aquella voz. Cuando estoy en el baño sale esa voz: predica. Digo: bueno, voy a la mano de Dios. Si lo sacan a los dos, ahí no sé dónde lo van a tirar. A mí se me había olvidado que yo iba en el avión. Yo pensé que íbamos en un bus. Cuando salgo con la Biblia en la mano y digo: nadie se mueva. Wow, todo el mundo quedó paralizado. Es un terrorista. 20 minutos hablando del Señor, 20 minutos, cuando de pronto una zapata agarra el teléfono y digo: capitán, hay un loco hablando de Dios aquí, hay un loco hablando de Dios. Sale el capitán de la nave, me pone una mano en la espalda y comienza a decir: Señor, utilízalo, Señor, utilízalo. Aquel hombre era un cristiano revivido por el Señor. Ahí mismo le dice a las personas: ¿cuántos quieren tener una experiencia con el Señor? Muchas personas levantaron la mano diciendo: yo quiero aceptar a Jesucristo como Salvador. Dios comenzó a hacer maravillas y milagros en diferentes partes del mundo. Era mi primer país. Luego entré a Nicaragua, Panamá, en diferentes lugares llevando el mensaje de Dios. Impresionante, don Humberto, porque prácticamente ha sido a la mitad del mundo, hasta Japón ha sido a predicar el Evangelio. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho que a los 8 o 10 años era alcohólico, aquel muchacho que vio cómo su padre mataba a su madre, hoy pueda decirle a otros que hay esperanza? Incluso hay esperanza para todo aquel que abre el corazón. Ciertamente casi la mitad del mundo ha estado, cierta parte del mundo ha estado anunciando de este poder que puede transformar a las personas. El poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo. Después de eso, de estar viajando a Nicaragua, a Panamá, países cercanos a mi nación, llegó el momento en que Dios dice a mi corazón: tienes que salir de Costa Rica. Y establecimos verdaderamente contacto, porque fui uno de los escogidos para pertenecer verdaderamente a Puerto Rico en un examen para capellanía, para ser capellán en las cárceles federales de Puerto Rico. Entrando a Puerto Rico, duré 4 años trabajando en Puerto Rico, trabajando en todos los penales, el penal del Oso Blanco, las Cucharitas. Fueron penales verdaderamente donde habían pandillas poderosas, pero ese momento que estoy trabajando en Puerto Rico, trabajando con todas las pandillas, Dios hizo grandes milagros con las pandillas que habían en Puerto Rico. Recuerdo que había una pandilla que se llamaban los Piratas. Esa gente era malvada, esa gente era criminal. Cuando me pusieron a mí para hablarles a toda esa gente, me pusieron en el patio del Oso Blanco y me dijeron: que Dios te ayude si sales vivo de ahí. Yo solamente me dije: Señor,
en tu nombre voy, ahí voy a hablarles a esta gente. Cuando estoy hablando a la pandilla de los piratas, lo más sorprendente que salieron unos hombres con unos corpulentos cuerpos, amado que yo, Señor, ayúdame. ¿Cuál fue? Cuando los miré, estaban llorando, aceptaron a Jesucristo todo, estaban desesperados porque estaban deseando cambiar. Ellos, igual que ellos, solamente habían llevado golpes, heridas, maltratos, eran hombres desesperados nada más, desesperados por un cambio, y ese día apareció la luz que les iba a cambiar. Ese entonces terminamos el recorrido en Puerto Rico, 4 años trabajando en Puerto Rico. De ahí saltaste a... De ahí saltamos para las cárceles y todas las pandillas de Detroit, Michigan, que eran pandillas tremendas. En Detroit, Michigan estuvimos casi por 5 años trabajando en las pandillas de Detroit, Michigan, en las cárceles de Detroit, Michigan, pero Dios nos dio una tremenda victoria grande. Vimos como familias enteras, y pandilleros y muchachos metidos en heroína, cocaína, en píldoras pesadas, mi amado, daban sus vidas al Señor diciendo quiero aceptar a Jesucristo. Y luego, pasando los años, ya establecimos nuestra vida, mi esposa, mis hijos, establecimos todo nuestro ministerio ahí mismo en Houston, Texas. Actualmente estoy en Houston, Texas, trabajando con todo lo que son los penales de Houston, Texas, todas las pandillas de Houston, Texas. Soy uno de los capellanes de las prisiones federales en los Estados Unidos. ¿Has tenido oportunidad, según escuchaba en tu testimonio, de despedir a un hombre que le van a poner la inyección letal? Nunca en mi vida había tenido una experiencia como esa. Fue condenado a la ley de la muerte. Lo inyectaron con una inyección letal y ese día se fue de este mundo. Fue algo impresionante ver como un muchacho casi de unos 25 años fue condenado para una inyección letal. Es algo desesperante ver eso. Y así hay su número. Ahorita tengo más o menos como 20,000 presos, el cuales tengo que estar hablando en diferentes penales del amor de Jesucristo. Y hemos visto tremendas transformaciones. Don Humberto, hace poco estuvimos con usted en la Reforma, compartiendo ahí con los presos, y fue impresionante ver lo que sucede con muchachos de 18, 19 años, 20 años. Incluso mucha violencia. Recuerdo una palabra que dijo una de las oficiales aquí en la Reforma: ellos no se van a quedar callados cuando te oigan hablar, ellos son verdaderamente, casi quise decir, son inhumanos ellos, van a estar gritando y todo, pero cuando tomamos nosotros el control para hablar de la palabra del Señor, algo sucedió. El Espíritu Santo paralizó verdaderamente el corazón de ellos y todos escucharon el mensaje de Jesucristo, todos escucharon mi testimonio. Y cuando hice el llamado, usted miró con tus propios ojos qué montón de manos levantándose, de muchachos que están heridos, golpeados, que desesperadamente son verdaderamente el fruto de nosotros los padres cuando hemos cometido grandes errores en la vida. Algo que me entristeció cuando estaba ahí es que uno de los muchachos, 19 años, que tengo entendido estaba ahí por haber matado a su esposa, le estaba diciendo a uno de los carceleros que se había logrado el cometido que le había dicho, y era que se comunicara con el papá. Pero resulta que cuando ya oigo un poquito más la historia, es que el papá de este muchacho está en el penal también. O sea, es algo que se heredó. Dice la Biblia que el pecado del hombre visita hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero qué terrible es saber que un hijo mío está en el mismo penal. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo miro a mis hijos que llegan a la casa, a mi hijo Kenneth, que actualmente es uno de la Marina de los Estados Unidos, el cual trabaja con el gobierno de los Estados Unidos, cuando miro a mi hija Catherine, que llega y me abraza, cuando miro a mi hijo Brian, me dice: papi, te amo. Digo: Señor, gracias, me salvaste a tiempo, porque cuando yo estaba en el penal, pensé también lo que dijo verdaderamente un hombre: si Dios no te hubiera alcanzado a ti, claro, tú estuvieras viendo a tu hijo en el penal, tú estuvieras viendo a tu hija en el Gran Pastor. Gracias doy a Dios que alcanzó mi vida, y gozo de bendición cuando veo a mis hijos, cuando estoy en mi casa, gozo de bendición al ver cómo Dios me ha bendecido con 3 hijos hermosos. Me bendigo al Señor porque jamás pensé que Él iba a cambiar mi lamento en gozo y en alegría. Claro, Jesús es el único que puede romper esa maldición. Es el único. Y yo invito a todos los que están mirando este video
que si estás en la condición, quizás no como la mía, pero la condición más fuerte del odio. Las cadenas de un penal no fueron las que me capturaron a mí. Las cadenas ni los barrotes no fueron los que me capturaron a mí, sino habían unas cadenas y unos barrotes dentro de mí que no podía reventarlos, y solamente el poder de Jesucristo. Quizás tú estás en la misma condición, odiando a tu padre, odiando a tu madre, y quizás dices que yo odio a esta vieja, yo odio a este viejo. Mi amado, Él cambió mi lamento de tanta sufrimiento en alegría, con una sencilla oración. Si tú la llegas a obtener o hacer conmigo, Él cambiará tu vida. Hoy puede ser un amanecer bien bonito para tu corazón. Quisiera acompañarme en este momento en una oración. Él cambiará tu vida. Si lo quieres hacer, inclina tu cabeza donde quiera que esté y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, si has cambiado la vida de Humberto, he visto que este hombre tocó el fondo. Señor, quizás yo no soy igual a él, pero Señor, te pido por favor que lo que él hizo, yo lo pueda hacer esta mañana. Yo confieso que soy pecador y me arrepiento. Te pido que entres a mi corazón. Te abro mi corazón, porque hoy yo reconozco que solo tú puedes romper las cadenas del odio que me están atrapando, la cadena de soledad que me están atrapando. Te pido que entres a mi vida, porque yo hoy te acepto como Salvador y confesaré delante de todo el mundo que tú eres el único que puede cambiar la vida de una persona. Señor Jesús, yo me alegro en esta mañana porque mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por este lindo momento que has llegado a mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración, yo te pido que rápidamente consigas una Biblia y comiences a leer la palabra de Dios. Qué importante. La palabra de Dios cambia la vida de una Qué persona. importante, don Humberto. Eso, hace 10 años que me convertí, fue el consejo que me dieron: leer la Biblia. Me dieron 3 consejos, pero uno de ellos, leer la Biblia. Y es que hay miles de promesas, pero para los hijos. Y los hijos son aquellos que invitamos a Jesús a nuestro corazón. Dice Josué, el libro de Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él esté escrito. Oiga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Entonces la Biblia no hay que leerla, hay que comérsela, hay que devorársela. El segundo consejo es que nosotros la oración no debemos de usarla para quejarnos. La oración es para darle gracias a Dios. Tampoco vamos a ser mentirosos. Señor, me duele la rodilla, pero gracias. Ahora no preguntarle a Dios por qué, sino para qué, porque hay un propósito. Y el tercer consejo es que usted le pueda compartir a otros lo que usted hizo hoy. Si usted le entregó su vida a Cristo hoy, si usted invitó a Jesucristo a su corazón, háblele a otros, dígales que hay esperanza, dígales que Jesús puede transformar sus vidas. Porque qué precioso, saber que el nombre de nosotros, don Humberto, se pronuncia en el cielo cada vez que nosotros decimos que Jesús es el Señor. Amén, amén. Y creo abiertamente que Él lo está verdaderamente repitiendo cada rato. Hoy soy una persona tan bendecida por Dios, tan prosperada por Dios espiritualmente en todas las áreas. Dios ha visitado a toda mi familia. Hoy me gozo cuando veo a mis hermanas que eran verdaderamente prostitutas alabando a Dios, a mis hijos alabando a Dios. Una nueva creación, un principio nuevo, un principio de lamento, de oscuridad. Hoy una vida resplandeciendo en una luz preciosa. Muchísimas gracias, don Humberto. Para terminar, nosotros estamos en contra de la piratería, pero este video compártalo a otros. Reúna a su familia. Si usted tiene alguna persona que está en drogadicción o alguna persona que cree que es buena, pero que en realidad pues, no puede ocultar que es una persona que está destruida, reúnala con usted y compártale este precioso video. Este es un consejo también para los cristianos. Le vamos a decir la importancia de vivir una vida plena, una vida de obediencia. Si usted es cristiano, que no sea un cristiano del servicio secreto, que le comparta a los demás que hay un Cristo resucitado. Amén, amén. Un cristiano del servicio secreto. No, tiene que ser un cristiano, como dice el apóstol Pablo. Cartas leías en todo lado. Diga, wow, Dios transformó a esta persona. Mi amigo, que Dios le bendiga, Dios le guarda, que el Señor me lo cuide en todo lado. Gracias por su tiempo.